Muy buenas tardes, damas, caballeros, niños y niñas. En el siguiente documental vamos a aprender ciertos principios básicos acerca de el elemento más usado en el planeta en la actualidad, el petróleo, los hidrocarburos, cómo estos han sido usados a través de la historia humana, cómo se crean, su impacto en la actualidad y su impacto en el futuro. Ahora empecemos con un poco de historia. El petróleo se forma a través de la descomposición de microorganismos, algas y otros. Un poco de historia. El petróleo se forma a través de la descomposición de microorganismos, algas y otros tipos de plantas que son expuestos a grandes cantidades de presión por las capas tectónicas y que a través de millones o miles de millones de años se han formado este precioso crudo. El petróleo no se empieza a utilizar en la historia humana hasta hace aproximadamente unos cuantos miles de años. Al principio, sus usos en el antiguo Egipto, en Grecia, en Persia, en el Medio Oriente, en Babilonia, en la tierra entre ríos, solo se usaba con fines medicinales o para arreglar ciertas artilugios. Luego, en la Edad Media, empieza a usarse un poco más y también se usa con propósitos militares. Por ejemplo, los griegos lo utilizaban para vertirlo desde sus palacios y desde sus murallas y luego lo quemaban con una flecha y así incendiaban a sus enemigos, o lo tiraban con una flecha desde un barco para incendiar a barcos de sus enemigos. En la Edad Media también se utilizó para este fin o como fin medicinal. Luego ya fue en el siglo XVII y XVIII que se fue utilizando para el mantenimiento de ciertas máquinas como una especie de aceite, ¿cierto? Ya fue en el siglo XIX con la revolución industrial y la serie de inventos que se fueron dando que se requirió cada vez más y entonces se necesitó primero encontrar diferentes pozos petroleros que se forman porque las capas tectónicas no se mueven y crean bolsas en las que se pueden contener todos estos hidrocarburos. Entonces se utiliza un taladro que rompe toda esta capa y se llega hasta esta bolsa. Con la invención del carro, de la locomotora, fue adquiriendo más importancia hasta convertirse no solamente en uno de los artilugios más usados en el mundo, sino lo que define básicamente la economía mundial, ya que con esto se determinan los precios del dólar y con el dólar se determinan las monedas de todo el mundo. Se le conoce también como el oro negro. Esta fue una pequeña historia del petróleo. Muchas tardes, les tenemos una serie de preguntas que nos vendría muy bien su colaboración. La primera pregunta es, ¿qué son los hidrocarburos? Hazlas todas La segunda es, ¿qué piensas del uso de los hidrocarburos? Y la tercera es, ¿cuál es el efecto en el medio ambiente del uso de hidrocarburos? A lo largo de la historia, los hidrocarburos pues han movido la economía mundial. Son cadenas hidrocarburos de hidrógeno y carbón enlazados, ¿verdad?, con una base química como es el carbón, y que hoy en día pues Colombia está llena de ese precioso líquido que es el petróleo. Desde ahí parten todas las problemáticas. Un producto altamente contaminante, aunque crudo pues no tiene su valor, sino a través de las transformaciones. Toda la economía mundial se está moviendo alrededor del valor y de y también de la contaminación que puede ejercer a través de los yacimientos, de la manera como lo hacen las excavaciones, y para ir encontrando este valioso recurso. Proyectándose a unos 10, 20, inclusive hasta unos 100 años, pues el petróleo tendrá una disminución en su reserva y solamente estarán atacando a aquellos países que tienen reserva, como por ejemplo Ecuador, mismo Brasil, mismo Colombia. Pero también está en contra de la parte de medio ambiente y todo lo que es la reforestación. Entonces habrán otras alternativas de recursos, en este caso energéticos, como el coltán, ¿verdad?
El coltán siendo lo que se conoce como el oro azul, que tenemos a Colombia junto con Venezuela y su frontera totalmente lleno de este recurso muy valioso también, pero que también va a generar altos niveles de violencia, porque hasta que no lo legalicen todo es clandestino y ya se sigue moviendo, y ya la tecnología en la cuarta revolución se está moviendo a través de él. Entonces el hidrocarburo siempre va a estar ahí como en esa disputa económica. Químicamente pues ya sabemos que es de un alto peso molecular, que necesita un craqueo, un cracking para poder hacerle todo el valor, sacar la CPM, el queroseno, en parte del mismo metano, en todas las columnas fraccionadas. Un gran descubrimiento de ese siglo. Reservas altas que tenemos, pero no son inacabables. Entonces no sé qué más les puedo dar. ¿Qué podrías decir que ha sido el efecto en el medio ambiente? No, el impacto ha sido bastante 40-60, porque todas las emanaciones de los gases que se eliminan a través del mismo craqueo y de su mismo uso ha hecho pues, hoy que nuestro planeta esté invadido de dióxido de carbono, y eso de alguna manera en los años venideros pues, puede haber altos riesgos, porque es problemas con el cambio climático y todas las problemáticas ambientales que existen hoy a raíz parte de la presencia del impacto de la combustión de ese precioso líquido. Bueno, muchísimas gracias, profesora. El petróleo es el combustible fósil más utilizado en la actualidad. Los automóviles de uso privado, la mayoría de transportes terrestres sin incluir las tranvías, los barcos y también los aviones utilizan la combustión del petróleo como mecanismo de energía. Además de ser un combustible no renovable, es altamente contaminante, por lo que desde hace décadas en algunas partes del mundo se ha impulsado el uso de algunas energías alternas. Hoy vamos a hablar acerca de un poco de esos países que son los mayores productores de este producto. Entre ellos está Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita y China. Financiera. Básicamente en lo que consiste la especulación financiera es cuando se usa en el mercado las reglas que las que está pues, compuesto para un beneficio propio. Por ejemplo, digamos, ahora les voy a hablar más bien de lo que es cuando sube el petróleo y cuando baja el petróleo. Entonces, cuando sube el petróleo, pongamos un ejemplo, la persona que invierte en este negocio, cuando invierte, pues genera más en la ganancia que tiene y gasta menos en lo que él invirtió para la producción de esa materia. También pues, se puede decir que las condiciones geopolíticas y geopolíticas de donde esté ubicado, donde se extrae el petróleo, influyen mucho en cuánto sube o baja el petróleo. Pero después vamos a cómo es afectada esta producción. Digamos que es afectada la producción del petróleo en momentos donde hayan guerras, en momentos donde haya mala pues, administración de esta producción, y también pues cuando se afecte la zona en la que se está ocurriendo esta producción. ¿Qué más? Y también cuando la oferta supera la demanda, es cuando puede bajar el petróleo. Existen otros métodos, tales como el mencionado fracking, que le produjo increíbles beneficios económicos a Estados Unidos, ya que antes estaba sujeto a lo que decía la OPEC, que es Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿cierto? Esta organización, que estaba conformada por varios países del Oriente Medio y Venezuela, desde los 60s controló el flujo de producción de petróleo, ya que son los que tienen las mayores reservas. Entonces ellos decían, si algo no les convenía, reducían la cantidad de producción, y eso hacía que los Estados Unidos y Europa se tuvieran que adaptar a las reglas que estos ponían. Pero con el fracking, Estados Unidos pudo obtener esa independencia económica, ya que el fracking consiste en que se rompe la tierra con agua a gran presión, arenas y ciertos productos químicos que rompen entre las grietas de las capas terrestres, y logran sacar luego con otra manguera a presión grandes cantidades de petróleo. El problema es que si se rompe puede dañar las aguas subterráneas que alimentan a muchas especies. Entonces, ¿qué es lo contraproducente de este pequeño y tan valioso crudo?
lo veremos más adelante. En el siguiente parte del documental vamos a hablar acerca de la destilación del petróleo, porque como tal este valioso crudo no tiene ningún valor útil para el hombre, ya que es muy viscoso, entre 0,009 y 0,006 gramos por mililitro, lo que es muy poco, y además no tiene un uso muy extenso en su materia básica o prima para las necesidades humanas. Por eso tiene que pasar por su proceso de destilación. Entonces, ¿cómo funciona esto? A través de un pequeño tubo que llega hasta un gran contenedor que se calienta a diferentes temperaturas. En la parte de abajo se calienta hasta 400 grados, lo cual produce gasolina pesada, que es la que se utiliza para los aviones. Luego va subiendo, pero va disminuyendo de temperatura, que son inversamente proporcional. Entonces se produce la gasolina liviana, la gasolina media y por último el gas, que a una temperatura de 20 grados es el más destilado, por decirlo de alguna manera. Entonces, como pueden observar, es un proceso muy difícil la extracción de este precioso material o crudo. Primero, pues, como dije antes, se inserta un tubo en la tierra que rompe las diferentes capas terrestres y luego se succiona. Este es un método. Para finalizar, vamos a explicar acerca de todas las consecuencias del uso excesivo de este precioso material. El petróleo, como han explicado mis compañeros, ya se ha convertido en el cambio en el mundo contemporáneo, el cambio económico. Ha generado guerras, como pues tuvo mucha influencia en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente fue una excusa para la guerra del Golfo y para la guerra de Irak del 2001. En el mundo, según la OPEC, hay actualmente 1.6 billones de barriles, esos son 262 billones de litros, que con la producción actual de 83 millones de barriles diarios, dicen que van a haber reservas para 54 años, es decir, el 2074 o antes. Lo cual es preocupante, porque como pudimos observar, la humanidad en ese momento depende de este oro negro. Entonces, es necesario hacer cambios por varias razones. Primero, por todos los efectos que tiene en el medio ambiente, por los derrames petroleros, por sus derivados que son en la gasolina, que produce grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera, por los carros, los aviones, los trenes, los barcos, etc. Por los daños en el ecosistema que se necesitan usar para conseguir este material o este artilugio, con las excavaciones, con los derrumbes, con la pérdida de diversidad cultural y biodiversidad ecológica. Es algo muy triste que la humanidad necesita cambiar. Además de esto, porque es un bien finito. Entonces necesitamos hacer cambios y que los gobiernos, principalmente el de Estados Unidos, que es el principal consumidor de petróleo en plásticos, en gasolina, en electrodomésticos, bueno, en muchos productos, la mayoría de los productos de la vida diaria de los americanos, para de esta manera reducir su consumo y cambiarnos hacia energías más ecológicas que permitan la continuación de la vida en el planeta, en este pálido punto azul en el que tenemos la oportunidad de vivir.